El pobre mecánico fue despedido después de arreglar el coche de la millonaria de forma gratuita. Entonces ella lo ayudó. El sol de octubre caía implacable sobre el asfalto de Monterrey cuando Roberto Sánchez cerró la puerta de su viejo Tsuru del 98 en el estacionamiento del taller mecánico Los Reyes, donde había trabajado durante los últimos 12 años. A sus 37 años tenía las manos callosas que solo alguien que ha dedicado más de 20 años a los motores puede tener. Ese martes por la tarde, Roberto no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, aunque no de la manera que esperaba. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había llegado al taller a las 7 de la mañana, como siempre. Su uniforme azul marino con el logo del taller estaba impecable, planchado por él mismo la noche anterior. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba desde que su esposa había fallecido 2 años atrás por complicaciones de diabetes, Roberto nunca había dejado que su apariencia o su trabajo se vieran afectados. Su hija Andrea, de 14 años, dependía completamente de él, y esa responsabilidad lo mantenía firme incluso en los días más difíciles. El taller Los Reyes estaba ubicado en la colonia Independencia, una zona industrial de Monterrey donde el olor a aceite quemado y soldadura se mezclaba con el ruido constante de las herramientas neumáticas. El dueño, don Armando Reyes, había sido un buen patrón durante años, pero en los últimos meses su actitud había cambiado drásticamente. Su hijo mayor, Rodrigo, había regresado de estudiar administración en Estados Unidos con ideas modernas sobre cómo manejar el negocio, y desde entonces las cosas se habían vuelto tensas para los empleados más antiguos. Esa mañana, Roberto estaba trabajando en un Jetta 2015 con problemas de transmisión cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor de lujo luchando por mantenerse encendido. Levantó la vista y vio un Mercedes-Benz Clase C color perla estacionándose frente al taller. El motor tosía de manera irregular y Roberto inmediatamente identificó el problema. Falla múltiple en el sistema de bobinas de encendido, probablemente acompañada de bujías desgastadas. Era el tipo de problema que podía confundir a mecánicos menos experimentados, pero para alguien con el conocimiento de Roberto, el diagnóstico era evidente solo por el sonido. Del Mercedes descendió una mujer de aproximadamente 40 años. Vestía un traje sastre gris oscuro que, aunque elegante, no era ostentoso. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, y sus zapatos, aunque de buena calidad, no eran los tacones exagerados que algunas personas de dinero usaban para demostrar su estatus. Había algo en su manera de moverse que denotaba seguridad, pero también una extraña humildad. Llevaba un portafolio de cuero bajo el brazo y parecía genuinamente preocupada por su vehículo. Roberto se limpió las manos con un trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón y caminó hacia ella. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo con la cortesía que siempre caracterizaba su trato con los clientes. La mujer le devolvió el saludo con una sonrisa cansada. «Buenos días. Mi carro está fallando terriblemente. Llevo 2 días con este problema y esta mañana apenas pude llegar hasta aquí. He llevado el auto a 2 talleres diferentes y ninguno ha podido identificar qué tiene. Uno me dijo que era el alternador, otro que necesitaba cambiar todo el sistema eléctrico. Gasté casi 10,000 pesos en diagnósticos y el problema sigue igual». Roberto asintió mientras escuchaba el motor del Mercedes que aún estaba encendido. «¿Me permite escuchar el motor un momento?», preguntó. La mujer accedió y Roberto se acercó al cofre. No necesitó más de 30 segundos para confirmar su diagnóstico inicial. Se enderezó y miró a la mujer con expresión seria pero tranquilizadora. «Señora, con todo respeto, los otros talleres no identificaron el problema correctamente. Su carro no tiene nada malo con el alternador ni necesita un cambio completo del sistema eléctrico. Lo que tiene son las bobinas de encendido fallando, probablemente las 4 al mismo tiempo, y las bujías están gastadas. Es un problema común en estos motores cuando no se les da el mantenimiento preventivo a tiempo». La mujer lo miró con una mezcla de alivio y escepticismo. «¿Está seguro?». Los otros mecánicos parecían muy convencidos de sus diagnósticos. Roberto sonrió con paciencia. «Llevo más de 20 años trabajando con motores,
señora. 12 de ellos aquí en este taller. El sonido que hace su motor es inconfundible. Las fallas de encendido provocan ese traqueteo irregular. Si quiere, puedo hacer una prueba rápida para confirmarlo, sin cobrarle nada por el diagnóstico. Antes de que la mujer pudiera responder, una voz áspera interrumpió desde la entrada del taller. «Sánchez, ¿qué chingados estás haciendo ahí parado platicando? Tienes 3 carros esperando y te pones a atender a alguien que ni siquiera ha pagado por entrar». Era Rodrigo Reyes, el hijo de don Armando. Tenía 28 años y desde que había regresado de Estados Unidos se comportaba como si fuera el dueño absoluto del lugar, a pesar de que su padre seguía siendo el propietario oficial. Rodrigo caminó hacia ellos con paso arrogante, su camisa de diseñador perfectamente planchada, contrastando con el ambiente grasoso del taller. «Disculpe, joven Rodrigo», dijo Roberto manteniendo la calma, «pero la señora tiene un problema que puedo resolver rápidamente. Solo estaba explicándole el diagnóstico». «No me importa qué le estabas explicando», replicó Rodrigo con desprecio. «Tu trabajo es hacer lo que yo te digo, cuando te lo digo. Si quieres atender a esta cliente, que pague primero el diagnóstico. Aquí no regalamos nada». La mujer observaba la escena con creciente incomodidad. Roberto sintió la sangre agolpándose en sus mejillas, pero mantuvo su compostura. «Con todo respeto, joven, siempre hemos ofrecido diagnósticos gratuitos a clientes nuevos. Es la política que su padre estableció desde que abrió el taller». «Esa era la política de mi padre», escupió Rodrigo, «pero ahora las cosas funcionan diferente. O cobra el diagnóstico o regresa a trabajar en los carros que ya están aquí. Y tú», se dirigió a la mujer con un tono apenas más cortés, «si quieres servicio, son 500 pesos solo por revisar el carro». La mujer miró a Roberto, luego a Rodrigo y finalmente habló con voz firme pero educada. «Entiendo, pero este mecánico ya identificó mi problema con solo escuchar el motor. Eso me parece suficiente diagnóstico. ¿Cuánto costaría la reparación?» Roberto hizo un cálculo mental rápido. Las 4 bobinas originales cuestan aproximadamente 2,000 pesos cada una, más 400 pesos de las bujías de platino. La mano de obra serían unos 1,500 pesos. En total, alrededor de 10,400 pesos. Pero si usa bobinas de refacción de buena calidad en lugar de las originales, podemos bajarlo a unos 7,000 pesos en total y quedaría igual de bien. 10,400 pesos son 12,000 con el diagnóstico, interrumpió Rodrigo. «Y solo trabajamos con refacciones originales. Si no le parece, puede irse a otro lado». Roberto apretó los puños dentro de sus bolsillos. Sabía perfectamente que Rodrigo estaba inflando los precios deliberadamente. Las bobinas de refacción que él había mencionado eran de excelente calidad y tenían garantía de 2 años. No había razón técnica para usar solo las originales, excepto cobrar más al cliente. La mujer pareció considerar sus opciones por un momento. Luego sacó su cartera y extrajo varios billetes. «¿Sabe qué? Le voy a pagar directamente a usted», le dijo a Roberto, extendiendo 1,000 pesos en efectivo, «por haber sido honesto conmigo y por su tiempo. Voy a llevar mi carro a otro lugar donde me traten con más respeto». Roberto miró el dinero, luego a la mujer y negó suavemente con la cabeza. «No puedo aceptarlo, señora. No hice el trabajo, solo le di mi opinión profesional y eso no se cobra. Lamento mucho la situación. Si me da su teléfono, puedo recomendarle un taller donde la tratarán bien y harán el trabajo por un precio justo». La expresión de la mujer cambió a una de genuino asombro. «¿Está rechazando el dinero?». «Sí, señora. No sería correcto cobrarle por algo que no hice». Rodrigo los observaba con una mezcla de incredulidad y rabia creciente. «¿Sabes qué, Sánchez? Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. Estoy harto de tu actitud de santo. Este es un negocio, no una pinche beneficencia». El mundo pareció detenerse por un momento. Roberto sintió como si le hubieran golpeado el estómago. 12 años de trabajo leal, despedido en un instante por hacer lo correcto. Pensó en Andrea, en la colegiatura que vencía la próxima semana, en la renta del pequeño departamento donde vivían en la colonia Mitras Norte. «Rodrigo, espera», intervino la mujer con voz firme. «Esto es ridículo. Él solo estaba haciendo su trabajo». «Usted no tiene nada que ver en esto, señora», respondió Rodrigo. «Es un asunto interno del taller. Sánchez, te dije que recojas tus cosas». Roberto respiró profundamente, asintió con dignidad y caminó hacia su área de
de trabajo. Abrió su caja de herramientas, un Mac Tools que había comprado con pagos semanales durante 3 años. Dentro estaban sus llaves, dados, escáneres, multímetros y todas las herramientas que había acumulado durante su carrera. Cada una representaba un sacrificio, una inversión en su oficio. Las organizó cuidadosamente en su caja, consciente de que varios de sus compañeros mecánicos lo observaban en silencio. Algunos con expresiones de compasión, otros simplemente agachando la cabeza para evitar convertirse en el siguiente blanco de Rodrigo. Cuando Roberto estaba a punto de cerrar su caja de herramientas, don Armando Reyes salió de su oficina. El hombre de 62 años se veía cansado. Las arrugas en su rostro se habían profundizado en los últimos meses. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz ronca. «Despedí a Sánchez, papá», dijo Rodrigo con tono desafiante. «Se puso a regalar diagnósticos y a contradecir nuestras políticas de precios delante de una cliente». Don Armando miró a Roberto, luego a su hijo y finalmente suspiró con resignación. «Rodrigo, ve a revisar el inventario del almacén», ordenó con voz cansada. Rodrigo pareció a punto de protestar, pero algo en la mirada de su padre lo hizo retroceder. Cuando se alejó, don Armando se acercó a Roberto. «Lo siento, Roberto», dijo en voz baja. «Sé que esto no es justo. Has sido uno de los mejores mecánicos que he tenido. Pero mi hijo, él maneja el negocio ahora. Mis manos están atadas». Roberto vio la derrota en los ojos del viejo. Don Armando había sido un buen hombre, un mentor incluso, pero la edad y la enfermedad, Roberto sabía que sufría de diabetes avanzada, lo habían debilitado. Ya no tenía la fuerza para enfrentar a su hijo. «Lo entiendo, don Armando», respondió Roberto con voz firme. «No se preocupe, voy a estar bien». La mujer del Mercedes había permanecido a un lado, observando todo el intercambio. Cuando Roberto levantó su pesada caja de herramientas y caminó hacia la salida, ella lo siguió. «Espere, por favor», lo llamó cuando llegaron a la calle. Roberto se detuvo y se volvió hacia ella. El sol de la tarde hacía que entrecerrar los ojos. «Sí, señora, siento mucho lo que acaba de pasar. Fue parcialmente mi culpa». «No fue su culpa en absoluto», respondió Roberto. «Usted solo vino a buscar ayuda con su carro. Lo que pasó ahí dentro, eso venía gestándose desde hace tiempo». La mujer asintió lentamente. «Aún así, me siento terrible. ¿Puedo al menos comprarle un café? Me gustaría compensarlo de alguna manera». Roberto estuvo a punto de rechazar la oferta, pero algo en la expresión sincera de la mujer lo hizo reconsiderar. Además, no tenía prisa por llegar a casa y tener que explicarle a Andrea que había perdido su trabajo. «Está bien», aceptó. «Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí». 10 minutos después, estaban sentados en una mesa de plástico en la cafetería Don Goyo, un lugar modesto que Roberto frecuentaba durante sus descansos del taller. El café costaba 15 pesos la taza, pero era bueno y fuerte, exactamente como le gustaba. La mujer pidió un café americano y un pan dulce que apenas probó. «Me llamo Patricia Villarreal», se presentó ella, extendiendo su mano. «Roberto Sánchez», respondió él, estrechándola. «Mucho gusto, señora Villarreal. Por favor, llámame Patricia. Después de lo que acaba de pasar, creo que las formalidades están de más». Roberto asintió y tomó un sorbo de su café. Patricia lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir ligeramente incómodo, como si estuviera evaluando algo más allá de la superficie. «¿Hace cuánto tiempo trabajabas en ese taller?», preguntó Patricia. 12 años, respondió Roberto. «Entré cuando tenía 25. Don Armando me enseñó muchas cosas. Era un buen patrón hasta que su hijo tomó el control del negocio. ¿Y antes de eso? Trabajé en otros talleres desde los 17. Mi papá era mecánico. Murió cuando yo tenía 20 años, pero me enseñó todo lo que sabía desde que era niño. Solía llevarme al taller los fines de semana». Patricia asintió, tomando notas mentales de cada detalle. «Se nota que amas tu trabajo. La forma en que diagnosticaste mi carro en segundos, la honestidad al decirme que no aceptarías dinero por algo que no hiciste, eso es raro hoy en día». Roberto se encogió de hombros. «Es solo la manera correcta de hacer las cosas. Mi papá siempre decía que un mecánico sin ética es más peligroso que un mecánico sin herramientas. La gente confía en nosotros con la seguridad de sus familias. No podemos traicionar esa confianza solo por hacer dinero extra». «Tu padre tenía razón», dijo Patricia con una sonrisa suave. «¿Tienes familia?». Roberto dudó por un momento antes de responder. «Tengo una hija de 14 años. Andrea, su madre falleció hace 2 años». «Lo
siento mucho, dijo Patricia con genuina compasión. Debe ser difícil criarla solo. Tiene sus momentos, admitió Roberto. Pero Andrea es una niña increíble, saca buenas calificaciones, me ayuda en la casa. Es mi motivación para seguir adelante. Patricia tomó un sorbo largo de su café, como si estuviera tomando una decisión importante. Roberto, quiero hacerte una propuesta. Mi Mercedes sigue necesitando reparación. ¿Tendrías el conocimiento y las herramientas para arreglarlo en un lugar diferente al taller? Roberto consideró la pregunta. Tengo todas mis herramientas personales. El trabajo de las bobinas y bujías no requiere equipo especializado que no tenga. El problema es que necesitaría un espacio techado con buena iluminación y acceso a electricidad. No puedo hacerlo en la calle. ¿Qué tal en el garage de mi casa?, sugirió Patricia. Es amplio, tiene buena iluminación y todas las conexiones eléctricas que necesites. Roberto la miró con cautela. No era común que alguien, especialmente alguien que conducía un Mercedes y vestía trajes caros, ofreciera su casa a un mecánico que acababa de conocer. No quiero causarle molestias, señora Patricia. No es ninguna molestia, insistió ella. De hecho, sería perfecto. Te pagaría el precio justo que mencionaste. 7,000 pesos si usas las refacciones de buena calidad, más 1,000 pesos extra por venir a mi casa. ¿Qué dices? Roberto hizo cálculos mentales rápidamente. 8,000 pesos era más de lo que ganaba en 2 semanas en el taller. Con ese dinero podría pagar la colegiatura de Andrea, la renta, y todavía le quedaría algo mientras buscaba un nuevo empleo. Acepto, dijo finalmente, pero necesitaría conseguir las refacciones primero. Hay una casa de autopartes aquí en la Independencia donde tengo crédito. Perfecto, dijo Patricia, sacando una tarjeta de presentación de su portafolio. Esta es mi dirección. Es en San Pedro, en el fraccionamiento Valle Oriente. ¿Conoces la zona? Roberto asintió. Valle Oriente era uno de los fraccionamientos más exclusivos de Monterrey. Debería haberlo sospechado por el Mercedes y la manera de vestir de Patricia, pero ella tenía una forma tan natural de comportarse que no proyectaba la arrogancia que Roberto había aprendido a asociar con la gente adinerada. Puedo estar ahí mañana por la tarde, si te parece bien, dijo Roberto. Necesito la mañana para conseguir las refacciones. Mañana por la tarde es perfecto, confirmó Patricia. ¿A las 3? A las 3, acordó Roberto. Cuando se separaron en la puerta de la cafetería, Roberto cargó su caja de herramientas en el Tsuru y condujo de regreso a su departamento en la colonia Mitras Norte. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de pensamientos. Había perdido su trabajo, sí, pero de alguna manera no se sentía devastado. Había algo en Patricia Villarreal que le inspiraba confianza, una sensación de que este encuentro casual podría ser más significativo de lo que parecía en la superficie. Andrea lo esperaba en el pequeño departamento de 2 habitaciones que compartían. Era una niña delgada con el mismo cabello oscuro de su madre y los ojos cafés penetrantes de Roberto. Estaba haciendo su tarea de matemáticas en la mesa del comedor cuando él entró. «Papá, ¿llegas temprano?», observó ella, levantando la vista de sus libros. Luego notó la expresión en su rostro. ¿Qué pasó? Roberto dejó su caja de herramientas junto a la puerta y se sentó frente a ella. «Perdí mi trabajo hoy, mija». El rostro de Andrea se llenó de preocupación. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?». «Nada malo», le aseguró Roberto, y le contó toda la historia. Cuando terminó, Andrea estaba indignada. «Ese tal Rodrigo es un imbécil», exclamó. «Perdón por la palabra, papá, pero es la verdad». Roberto no pudo evitar sonreír ante la fiera defensa de su hija. «Tienes razón, pero no te preocupes. Ya tengo un trabajo para mañana y voy a buscar algo más permanente. Todo va a estar bien». Esa noche, después de que Andrea se fuera a dormir, Roberto se sentó en la pequeña sala con una cerveza que se permitía ocasionalmente y pensó en su situación. No tenía ahorros significativos. Su currículum ahora tenía un despido y el mercado laboral para mecánicos en Monterrey era competitivo. Pero tenía sus herramientas, su experiencia y su reputación. De alguna manera se las arreglaría. A la mañana siguiente, Roberto se levantó temprano y condujo a la casa de autopartes Rodríguez e Hijos en la Independencia. Don Felipe Rodríguez, el propietario, era un amigo de su difunto padre y siempre había tratado bien a Roberto. «Roberto», lo saludó don Felipe con una sonrisa amplia cuando entró a la tienda. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?». Roberto le explicó que necesitaba 4 bobinas de encendido y un juego de bujías para un Mercedes-Benz clase C. Don Felipe desapareció en el almacén y regresó con las refacciones solicitadas.
solicitadas. Tengo las bobinas marca Standard Motor. Son de muy buena calidad, 1,200 pesos cada una, explicó don Felipe. Y las bujías de platino NGK a 350 pesos el juego. Total 5,200 pesos. Roberto hizo una mueca. Había calculado 4,800 pesos en su estimado original. Tendría que ajustar su margen de ganancia, pero todavía podría hacer el trabajo y ganar algo decente. Está bien, don Felipe, pero ¿puedo pagarte mañana? Ya sabes que siempre te he pagado puntual. Don Felipe lo miró con sus ojos entrecerrados por años de trabajo bajo el sol. ¿Todo bien, Roberto? No sueles pedir crédito. Roberto dudó, pero decidió ser honesto. Me despidieron ayer del taller de don Armando. Su hijo Rodrigo tomó esa decisión, pero tengo un trabajo hoy que me pagará bien y mañana te liquido todo. Don Felipe asintió comprensivamente. Escuché que ese muchacho Rodrigo estaba haciendo cambios en el taller. No me sorprende. Llévate las refacciones, Roberto. Págame cuando puedas. Sé que eres de fiar. A las 2:30 de la tarde, Roberto cargó su Tsuru con su caja de herramientas y las refacciones nuevas, y condujo hacia San Pedro Garza García, el municipio más rico de México. El contraste entre la industrial y ruda colonia Independencia y el pulcro y ajardinado Valle Oriente no podría haber sido más marcado. Mansiones con jardines perfectamente manicurados flanqueaban calles limpias, donde cada árbol parecía plantado con precisión matemática. La dirección que Patricia le había dado correspondía a una casa de 2 pisos, con arquitectura moderna, grandes ventanales y un jardín frontal que debía requerir un jardinero de tiempo completo para mantenerlo. Roberto estacionó su modesto Tsuru frente a la casa y por un momento se sintió fuera de lugar, pero sacudió la sensación. Él era un profesional allí para hacer un trabajo y lo haría bien sin importar dónde fuera. Patricia abrió la puerta antes de que Roberto pudiera tocar el timbre. Vestía jeans y una camiseta simple, mucho más casual que el día anterior, pero aún proyectaba esa misma mezcla de elegancia natural y accesibilidad. Roberto, qué bueno que llegaste. Lo saludó con una sonrisa. El garage está por aquí. Lo condujo por un lado de la casa hasta un garage triple con pisos de concreto pulido y paredes pintadas de blanco inmaculado. El Mercedes estaba estacionado en el centro, rodeado de espacio más que suficiente para trabajar. La iluminación era excelente, con luces LED en el techo y una conexión eléctrica visible en la pared. Esto es perfecto, dijo Roberto, ya evaluando el espacio de trabajo. Puedo tener esto listo en unas 3 horas. Tómate el tiempo que necesites, respondió Patricia. Estaré en mi estudio trabajando. Si necesitas algo, solo toca la puerta que está junto al garage. Roberto sacó sus herramientas y las refacciones del Tsuru y comenzó a trabajar. Primero desconectó la batería del Mercedes para evitar cortocircuitos, luego removió las cubiertas plásticas del motor para acceder a las bobinas. Cada una estaba asegurada con un tornillo y un conector eléctrico. Las removió una por una, inspeccionándolas cuidadosamente. Como había sospechado, las 4 mostraban signos de deterioro, con grietas en el aislamiento y carbonización en los conectores. Mientras trabajaba, Patricia apareció ocasionalmente para observar el progreso. Roberto notó que hacía preguntas específicas sobre el proceso, no preguntas superficiales de alguien que solo estaba siendo cortés, sino preguntas técnicas que demostraban un conocimiento genuino sobre mecánica automotriz. ¿Por qué fallan todas las bobinas al mismo tiempo?, preguntó Patricia mientras Roberto instalaba la tercera bobina nueva. No todas fallan completamente al mismo tiempo, explicó Roberto sin dejar de trabajar, pero cuando una empieza a fallar, pone más carga en las otras. Además, si todas tienen la misma edad y kilometraje, su desgaste es similar. Es como las llantas. Si una está gastada, probablemente las otras también lo estén pronto. Tiene sentido, dijo Patricia. ¿Y por qué las bobinas originales son tan caras comparadas con las de refacción? Parte es la marca, respondió Roberto, pero también hay diferencias en la calidad de los materiales y los controles de fabricación. Las originales pasan por pruebas más estrictas. Sin embargo, marcas como Standard Motor han mejorado mucho su calidad. Para un auto que se usa normalmente, son perfectamente adecuadas y tienen buena garantía. Patricia asintió, satisfecha con la explicación. Claramente sabes de lo que hablas. ¿Estudiaste ingeniería mecánica? Roberto sonrió mientras removía las bujías
bujías viejas con una llave de copa especial. No solo preparatoria. Mi educación fue en talleres, no en aulas. Mi padre decía que los mejores mecánicos aprenden con las manos, no solo con libros. Tu padre era sabio, comentó Patricia. He conocido ingenieros con doctorados que no podrían diagnosticar lo que tú identificaste en 30 segundos ayer. Después de instalar las 4 bobinas nuevas, Roberto procedió a cambiar las bujías. Las viejas estaban tan gastadas que sus electrodos estaban prácticamente deshechos, confirmando su diagnóstico original. Instaló las nuevas con cuidado, asegurándose de usar el torque correcto para no dañar las roscas del motor. Cuando terminó todas las instalaciones, volvió a conectar la batería y le pidió a Patricia que intentara encender el motor. Ella giró la llave y el Mercedes cobró vida inmediatamente, ronroneando suavemente sin ningún traqueteo o vibración irregular. La diferencia era dramática. ¡Wow!, exclamó Patricia con genuina sorpresa. Suena completamente diferente. Así es como debe sonar, dijo Roberto con satisfacción profesional. Déjalo encendido unos minutos para verificar que no haya problemas. Mientras el motor se calentaba, Roberto limpió el área de trabajo meticulosamente, guardando todas sus herramientas y asegurándose de no dejar ningún rastro de aceite o suciedad en el inmaculado piso del garage. Patricia observaba todo con una expresión que Roberto no podía descifrar completamente. Había aprobación en sus ojos, pero también algo más, una especie de evaluación continua. Después de 15 minutos con el motor funcionando perfectamente, Roberto apagó el auto y se limpió las manos con el trapo que siempre llevaba. «Listo», anunció. «Todo está funcionando como debe. Te recomendaría hacer un cambio de aceite pronto si no lo has hecho recientemente, pero el problema de las bobinas está resuelto». Patricia sacó su cartera y contó cuidadosamente 8,000 pesos en efectivo. «Como acordamos», dijo entregándoselos a Roberto. «Pero quiero darte algo extra por el excelente trabajo». Sacó otros 2,000 pesos. Roberto negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso, Patricia. El precio que acordamos fue justo y ya incluía extra por venir hasta aquí». «Roberto», dijo Patricia con un tono que no admitía discusión, «ayer perdiste tu trabajo por ser honesto. Hoy hiciste un trabajo excelente en menos tiempo del que estimaste. Esto no es caridad, es reconocimiento por un servicio excepcional. Acéptalo». Roberto miró el dinero en las manos de Patricia, luego sus ojos. Había algo en su expresión que le decía que rechazar nuevamente sería casi ofensivo. «Gracias», dijo finalmente, aceptando los billetes adicionales. «Ahora», continuó Patricia con un tono más casual, «me gustaría invitarte a cenar. Sé que es poco convencional, pero me gustaría hablar contigo sobre algo importante». Roberto se sintió nuevamente fuera de lugar. «No quiero quitarte más tiempo, Patricia. Ya has sido muy generosa. No es ninguna molestia», insistió ella. «Hay una taquería excelente cerca de aquí, Mitrat. ¿Qué dices?». 20 minutos después estaban sentados en Tacos Don Rafa, un lugar sorprendentemente modesto considerando que estaban en San Pedro. La taquería tenía mesas de plástico y un ambiente informal que inmediatamente hizo que Roberto se sintiera más cómodo. Patricia pidió tacos al pastor con todo y Roberto ordenó una orden de tacos de bistec con una cerveza. «Este lugar no parece de San Pedro», comentó Roberto mientras esperaban su comida. Patricia sonrió. «Es uno de mis secretos mejor guardados. Don Rafa lleva aquí 20 años. Cuando todo esto era menos exclusivo, él ya estaba aquí y se negó a irse cuando el área se gentrificó. Respeto eso». Cuando llegó la comida, comieron en silencio por unos minutos. Roberto notó que Patricia comía con el mismo gusto que cualquier persona en cualquier taquería de Monterrey, sin pretensiones ni delicadezas artificiales. «Roberto», comenzó Patricia finalmente, «necesito ser honesta contigo sobre algo. Ayer, cuando te conocí, no fue completamente casualidad que llevara mi auto a ese taller específicamente». Roberto dejó su taco a medio camino hacia su boca. «¿Qué quieres decir?». «Mi Mercedes realmente tenía el problema que diagnosticaste», explicó Patricia, «pero yo tengo 3 talleres de mi confianza donde pude haberlo llevado. Elegí Los Reyes porque había escuchado cosas sobre el lugar. Quería ver con mis propios ojos cómo operaban». «No entiendo», dijo Roberto, genuinamente confundido. Patricia tomó un sorbo de su refresco antes de continuar. «Soy dueña de una empresa llamada Grupo Automotriz del Norte. Tenemos una cadena de
de 16 talleres certificados en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, además de 3 distribuidoras de refacciones. También tengo una flotilla de más de 200 vehículos de transporte ejecutivo. Roberto la miró con los ojos muy abiertos. Grupo Automotriz del Norte era una de las empresas más importantes del sector en el noreste de México. Había visto sus anuncios en todas partes. Últimamente he estado teniendo problemas para encontrar mecánicos realmente buenos, continuó Patricia. Hay muchos que saben lo básico, pero mecánicos con tu nivel de experiencia, conocimiento y, más importante, tu ética profesional son extremadamente raros. Cuando escuché que en Los Reyes había un mecánico excepcional, pero que estaba teniendo problemas con el hijo del dueño, decidí investigar por mí misma. ¿Me estabas probando?, preguntó Roberto, no con enojo, sino con curiosidad. En cierto modo sí, admitió Patricia, pero todo fue auténtico. Mi auto realmente tenía ese problema, y tu diagnóstico fue perfecto. Tu negativa a aceptar dinero por algo que no habías completado, tu disposición a recomendar refacciones más económicas pero de buena calidad, la forma en que trabajaste hoy en mi casa, dejando todo impecable. Todo eso me confirmó lo que había escuchado sobre ti. Roberto procesó esta información mientras terminaba su taco. ¿Y qué fue lo que escuchaste exactamente? Que eras el mejor mecánico en Los Reyes, respondió Patricia, que nunca engañabas a los clientes, que varios clientes pedían específicamente que tú trabajaras en sus autos, que enseñabas a los mecánicos más jóvenes con paciencia, que a pesar de ganar menos de lo que merecías, nunca buscabas hacer trabajos innecesarios solo para aumentar tu comisión. Roberto se sintió incómodo con tantos elogios. Solo hacía mi trabajo correctamente. Exactamente, dijo Patricia, y eso es más raro de lo que piensas. Roberto, quiero ofrecerte un trabajo, gerente técnico en mi taller principal, el que está en la Avenida Constitución. Salario de 16,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro médico completo para ti y tu hija, utilidades y todas las prestaciones de ley. Tendrías un equipo de 8 mecánicos bajo tu supervisión, acceso a equipamiento de última generación y autoridad total para establecer estándares de calidad. Roberto sintió que la cabeza le daba vueltas. 16,000 pesos era más del doble de lo que ganaba en Los Reyes. Con ese salario podría darle a Andrea todo lo que necesitaba, quizás incluso ahorrar para su universidad. Patricia, yo no sé qué decir. Es una oferta increíble. No tienes que responder ahora mismo, dijo Patricia. Piénsalo, pero hay algo más que quiero proponerte, algo más personal. Roberto la miró con atención. Sé que perdiste a tu esposa hace 2 años, continuó Patricia con delicadeza. Sé que estás criando a Andrea solo. Tengo una casa en la Colonia del Valle. Está vacía desde que la compré hace 6 meses. Es una casa sencilla, 3 habitaciones, 2 baños, un jardín pequeño. La compré pensando en rentarla, pero nunca he encontrado al inquilino correcto. Me gustaría ofrecértela a ti y a Andrea por 3,000 pesos mensuales. Roberto hizo cálculos mentales. Una casa de 3 habitaciones en la Colonia del Valle normalmente se rentaba por al menos 8,000 pesos. Patricia, eso es demasiado generoso. No puedo aceptar caridad. No es caridad, Roberto, dijo Patricia firmemente. Es un negocio. Necesito un inquilino confiable que cuide la propiedad. Tú necesitas un mejor lugar para tu hija. Es beneficio mutuo. Y honestamente, después de verte trabajar hoy, sé que cuidarás esa casa mejor que cualquier otra persona. Roberto sintió las emociones amenazando con desbordarse. En menos de 24 horas, había pasado de perder su trabajo a recibir ofertas que cambiarían completamente su vida y la de Andrea. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí?, preguntó con voz ronca. Apenas me conoces. Patricia lo miró directamente a los ojos. Porque hace 15 años yo era una mecánica de 22 años trabajando en el taller de mi papá. Él murió repentinamente de un infarto y me dejó un negocio pequeño con muchas deudas. Todos decían que debía venderlo, que una mujer no podía manejar un taller mecánico, pero un empresario, el dueño de una flotilla de taxis, me dio una oportunidad. Me contrató para mantener sus 50 taxis, pagándome por adelantado para que pudiera comprar herramientas y refacciones. Me dijo, no te estoy haciendo un favor, te estoy dando una oportunidad de demostrar tu valor. El resto depende de ti. Patricia hizo una pausa, sus ojos reflejando memorias lejanas. Ese contrato me permitió salvar el taller de mi papá
papá, pagar las deudas y comenzar a crecer. Trabajé como loca durante años, a veces 18 horas al día. Construí mi reputación un cliente a la vez, un trabajo bien hecho a la vez. Hoy, ese empresario que confió en mí es uno de mis mejores amigos y uno de mis más grandes clientes. Su flotilla de taxis creció a 200 vehículos y yo crecí junto con él. Aprendí que el verdadero talento y la honestidad son más valiosos que cualquier título o apariencia, continuó Patricia. Cuando te vi ayer, vi algo de mí misma hace 15 años. Alguien talentoso, trabajador, honesto, solo necesitando una oportunidad real. No te estoy haciendo caridad, Roberto. Te estoy dando la oportunidad de demostrar tu valor, igual que me la dieron a mí. El resto depende de ti. Roberto sintió lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. Se las limpió discretamente con el dorso de su mano. Acepto, dijo con voz firme. Acepto el trabajo y acepto la casa. Y te prometo que no vas a arrepentirte de esta decisión. Patricia sonrió y extendió su mano. Sé que no me voy a arrepentir. ¿Puedes empezar el lunes? Puedo empezar el lunes, confirmó Roberto, estrechando su mano. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto se reunió con Patricia el viernes en las oficinas de Grupo Automotriz del Norte, un edificio moderno de 4 pisos en la zona industrial. Patricia le presentó a Sandra Méndez, la directora de Recursos Humanos, quien le explicó todos los beneficios y le hizo firmar los documentos de contratación. Nunca he visto a Patricia tan entusiasmada con una contratación, comentó Sandra mientras Roberto firmaba los papeles. Debe haber visto algo especial en ti. El sábado, Patricia personalmente llevó a Roberto y Andrea a ver la casa en la Colonia del Valle. Era una casa hermosa de una planta, con pisos de loseta, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz y un jardín trasero perfecto para que Andrea pudiera estudiar al aire libre. Andrea corrió por toda la casa con una emoción que Roberto no había visto en ella desde antes de que su madre muriera. «Papá, tiene 3 baños», gritó Andrea desde una de las habitaciones. «Y mi cuarto es enorme». Roberto observó a su hija con el corazón lleno. Por 2 años habían vivido apretados en ese pequeño departamento de la Mitras Norte. Ahora Andrea tendría su propio espacio, un jardín, un barrio seguro. «¿Qué te parece?», preguntó Patricia con una sonrisa. «Es perfecta», respondió Roberto. «No tengo palabras para agradecerte». «Entonces no las busques», dijo Patricia. «Solo cuida la casa y haz bien tu trabajo. Esa será toda la gratitud que necesito». El lunes por la mañana, Roberto se presentó en el taller principal de Grupo Automotriz del Norte a las 7 en punto. El taller era impresionante. 12 elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizado de última generación, herramientas neumáticas profesionales, un área de pintura con cabina especializada y todo organizado con una eficiencia que Roberto solo había visto en fotografías de revistas especializadas. Patricia lo recibió personalmente y lo llevó a recorrer las instalaciones. «Este es tu reino ahora», dijo ella. «Tienes autoridad completa sobre todo lo que pasa aquí en términos técnicos. Los 8 mecánicos reportan directamente a ti. Tu trabajo es asegurarte de que cada auto que sale de aquí salga perfecto», presentó a Roberto al equipo. Había mecánicos de diferentes edades y experiencias. Miguel, un hombre de 50 años especializado en transmisiones. Javier y Carlos, 2 hermanos en sus 30 expertos en electricidad automotriz. Daniel, un joven de 25 años con conocimientos en sistemas computarizados y otros 4 mecánicos generales competentes. «Muchachos», anunció Patricia, «les presento a Roberto Sánchez, su nuevo gerente técnico. Roberto tiene más de 20 años de experiencia y es uno de los mejores mecánicos que he conocido. Aprendan de él». Durante las primeras semanas, Roberto se dedicó a observar y aprender cómo funcionaba el taller. Notó varios problemas. Había desorganización en el inventario de refacciones. Algunos mecánicos tomaban atajos que comprometían la calidad y no había un sistema estandarizado para documentar los trabajos realizados. Gradualmente implementó cambios. Creó un sistema de control de calidad donde cada trabajo debía ser revisado antes de entregar el vehículo al cliente. Organizó el inventario para que las refacciones más usadas estuvieran fácilmente accesibles. Estableció reuniones semanales con el equipo para discutir problemas técnicos complejos y compartir conocimientos. Al principio, algunos mecánicos, especialmente
los más viejos, como Miguel, resistieron los cambios. Llevo 30 años haciendo esto, protestó Miguel cuando Roberto le señaló que no estaba documentando apropiadamente sus diagnósticos. Nunca he tenido quejas. No se trata de quejas, respondió Roberto con paciencia. Se trata de profesionalismo. Si un cliente regresa con un problema y no tenemos documentación de lo que hicimos, no podemos ayudarlo efectivamente. Además, la documentación nos protege legalmente. Con el tiempo, incluso los más escépticos comenzaron a ver los beneficios del sistema de Roberto. Las quejas de clientes disminuyeron dramáticamente, los trabajos se completaban más rápido y, más importante, los mecánicos comenzaron a sentir más orgullo en su trabajo. 3 meses después de que Roberto comenzara, Patricia lo llamó a su oficina. «Quiero mostrarte algo», dijo ella, girando su monitor de computadora para que Roberto pudiera ver. Era un reporte de satisfacción del cliente. El taller principal había pasado de 78% de satisfacción a 96% en solo 3 meses. «Esto es extraordinario, Roberto», dijo Patricia. «Los clientes específicamente mencionan la calidad del trabajo y la honestidad del personal. Varios han dicho que es el primer taller donde sienten que no están siendo engañados». «Es mérito del equipo», dijo Roberto modestamente. «Solo les di las herramientas y la estructura para hacer su mejor trabajo». «Es más que eso», insistió Patricia. «Les diste un ejemplo a seguir. Miguel me dijo la semana pasada que has cambiado su perspectiva sobre su trabajo, que le recordaste por qué se hizo mecánico en primer lugar». Roberto sintió una satisfacción profunda. «Eso significa mucho para mí. Hay algo más que quiero discutir contigo», continuó Patricia. «Estoy pensando en expandir la empresa, abrir 2 talleres más, uno en Saltillo y otro en Reynosa. Necesitaría que viajaras ocasionalmente para establecer los mismos estándares de calidad que has implementado aquí. ¿Te interesaría?» «Definitivamente», respondió Roberto sin dudarlo. 6 meses después de comenzar en Grupo Automotriz del Norte, Roberto había transformado no solo el taller principal, sino también supervisado la apertura exitosa de los 2 talleres nuevos. Patricia aumentó su salario a 20,000 pesos mensuales, reconociendo su contribución al crecimiento de la empresa. Una tarde de sábado, Roberto estaba en el jardín de su casa ayudando a Andrea con un proyecto de ciencias cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Bueno, ¿Roberto Sánchez?», preguntó una voz familiar. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Armando Reyes». Roberto sintió una mezcla de emociones. No había hablado con don Armando desde el día que lo despidieron. «Don Armando, ¿cómo está?». «Bien, hijo, bien. Escuché que estás trabajando con Patricia Villarreal en Grupo Automotriz del Norte. Me da gusto. Siempre supe que eras especial». «Gracias, don Armando». Hubo una pausa antes de que don Armando continuara. «Roberto, te llamo porque quiero disculparme. Lo que pasó ese día con Rodrigo fue injusto. Debí haberte defendido. Fui un cobarde». «No tiene que disculparse, don Armando. Entiendo que estaba en una posición difícil con su hijo». «Aún así», insistió el viejo, «quería que supieras que cerré el taller la semana pasada. Rodrigo lo manejó tan mal que perdimos todos nuestros clientes buenos. Acabé vendiendo el negocio para pagar deudas». Roberto sintió tristeza genuina. «Lo siento mucho, don Armando. Ese taller era su vida». «Era mi vida», corrigió don Armando. «Pero tal vez ya era tiempo de dejarlo ir. De todos modos, quería llamarte y decirte que estoy orgulloso de ti. Tu papá también estaría orgulloso». Después de colgar, Roberto se quedó pensativo. La vida había dado vueltas completas. El taller que lo rechazó había cerrado, mientras él prosperaba en un lugar donde era valorado y respetado. Un año después de su primer encuentro con Patricia, Roberto organizó una pequeña celebración en su casa. Invitó a todo el equipo del taller, a Patricia y a algunos clientes que se habían vuelto amigos. Andrea, ahora de 15 años y floreciendo en su nueva escuela, ayudó a preparar la comida. Durante la fiesta, Miguel se acercó a Roberto con una cerveza en la mano. «¿Sabes, Roberto? Cuando llegaste al taller, pensé que eras otro gerente que solo quería cambiar cosas para parecer importante, pero me demostraste que estaba equivocado. Me recordaste por qué me hice mecánico, por el orgullo del trabajo bien hecho, no solo por el dinero». «Gracias, Miguel», dijo Roberto sinceramente. «Eso significa mucho viniendo de ti». Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Patricia se quedó para ayudar a limpiar. Estaban lavando platos en la cocina cuando ella habló. «¿Sabes? Ese día que te conocí en Los Reyes, mi auto realmente tenía
tenía el problema que diagnosticaste, pero yo también tenía una agenda. Estaba buscando a alguien especial para un proyecto importante. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Roberto. Quiero abrir una escuela técnica, explicó Patricia. Un lugar donde jóvenes puedan aprender mecánica automotriz de manera profesional, con equipamiento moderno y maestros excepcionales. Un lugar que les enseñe no solo las habilidades técnicas, sino también la ética profesional y el orgullo por el oficio. Roberto dejó de lavar platos y miró a Patricia. Quiero que tú dirijas esa escuela, Roberto, continuó ella. Quiero que enseñes a la próxima generación de mecánicos a ser como tú, competentes, honestos, apasionados por su trabajo. ¿Te interesaría? Roberto sintió una emoción profunda creciendo en su pecho. La idea de enseñar, de pasar su conocimiento y sus valores a jóvenes que estaban comenzando sus carreras, era profundamente atractiva. Me interesaría muchísimo, respondió. Pero no quiero dejar el taller. El equipo depende de mí. No tendrías que dejarlo, dijo Patricia. Daniel está listo para ser el nuevo gerente técnico. Tú supervisarías ambos proyectos, pero te enfocarías principalmente en la escuela. Sería tu legado, Roberto. Mi legado, repitió Roberto probando las palabras. Le gustó cómo sonaban. 2 años después, la Escuela Técnica Automotriz del Norte abrió sus puertas con Roberto Sánchez como director técnico. El primer año aceptaron a 30 estudiantes, jóvenes de diferentes orígenes socioeconómicos unidos por su interés en la mecánica. Roberto diseñó personalmente el currículum, combinando teoría técnica con práctica extensiva y poniendo especial énfasis en la ética profesional. En la ceremonia de inauguración, Roberto dio un discurso frente a estudiantes, padres de familia y la prensa local. Hace 3 años, comenzó, yo era un mecánico que acababa de perder su trabajo por hacer lo correcto. Pensé que mi carrera había terminado, que todo por lo que había trabajado se había perdido. Pero ese día conocí a alguien que me enseñó que las crisis son oportunidades disfrazadas, que el verdadero éxito no viene de dónde comienzas, sino de cómo te conduces en el camino. Roberto hizo una pausa y miró a Patricia, quien estaba sentada en la primera fila. Esta escuela existe porque alguien creyó en mí cuando no tenía razones para hacerlo, porque alguien vio potencial donde otros veían solo un mecánico desempleado. Mi promesa para ustedes, estudiantes, es que yo haré lo mismo por ustedes. Les voy a enseñar no solo a reparar autos, sino a reparar vidas, comenzando con las suyas propias. La primera generación de estudiantes se graduó 18 meses después. 28 de los 30 estudiantes originales completaron el programa. Todos consiguieron empleos inmediatamente, muchos en los talleres de Grupo Automotriz del Norte, otros en concesionarios y talleres especializados en todo Monterrey. Durante la ceremonia de graduación, un joven llamado Luis se acercó a Roberto. Luis había entrado al programa como un muchacho problemático de 19 años que había abandonado la preparatoria. Roberto había visto algo en él, una chispa de talento y determinación bajo una fachada de rebeldía. Profesor Roberto, dijo Luis con los ojos húmedos, quiero agradecerle. Antes de entrar a esta escuela yo no tenía futuro. Andaba con malas compañías, perdiendo el tiempo. Mi mamá lloraba por mí, pero usted nunca se dio por vencido conmigo, incluso cuando yo mismo me había dado por vencido. Me enseñó que puedo ser alguien de quien estar orgulloso. Roberto abrazó al joven. Tú hiciste el trabajo, Luis. Yo solo te mostré el camino. Y ahora quiero mostrarle el camino a otros, dijo Luis. Quiero ser instructor aquí cuando tenga más experiencia. Quiero hacer por otros muchachos lo que usted hizo por mí. Esa noche Roberto llegó a casa y encontró a Andrea estudiando en la mesa del comedor. Ahora tenía 17 años y estaba por terminar la preparatoria. Era una estudiante excepcional con planes de estudiar ingeniería industrial en la UDEM. ¿Cómo estuvo la graduación, papá?, preguntó ella sin levantar la vista de sus libros. Emotiva, respondió Roberto, sentándose frente a ella. Uno de los muchachos me dijo que quiere ser instructor cuando tenga más experiencia. Andrea finalmente levantó la vista y sonrió. Como Patricia hizo contigo, tú haces con tus estudiantes y ellos harán con otros. Es un ciclo hermoso. Lo es, acordó Roberto. Es gracioso cómo funciona la vida. Hace 4 años pensé que mi mundo se estaba acabando cuando me despidieron. Ahora veo que ese despido fue lo mejor que me pudo pasar. Me llevó a donde necesitaba estar. ¿Extrañas el taller de don Armando?, preguntó Andrea
Andrea con curiosidad. Roberto consideró la pregunta. Extraño los buenos tiempos con don Armando, cuando él realmente manejaba el lugar, pero no extraño la persona en que se convirtió al final. Y definitivamente no extraño trabajar bajo Rodrigo. Donde estoy ahora es donde debo estar. 6 años después del día en que Patricia Villarreal había entrado con su Mercedes a Los Reyes, Roberto Sánchez estaba en el escenario del Centro de Convenciones Cintermex en Monterrey, recibiendo el premio Maestro Mecánico del Año de la Asociación Nacional de Talleres Mecánicos. El premio reconocía no solo su excelencia técnica, sino su contribución a la educación y profesionalización de la mecánica automotriz en México. En su discurso de aceptación, Roberto contó su historia completa por primera vez públicamente. Habló del despido, del encuentro con Patricia, de las oportunidades que recibió y de cómo había trabajado para multiplicar esas oportunidades para otros. El éxito, dijo Roberto al finalizar su discurso, no se mide por cuánto dinero ganas o qué tan alto llegas. Se mide por cuántas vidas tocas positivamente en el camino. Se mide por el legado que dejas, por los estudiantes que enseñas, por los valores que transmites. Hace 6 años era un mecánico desempleado sin esperanza. Hoy soy un maestro, un mentor, un director. Pero más importante, soy un ejemplo viviente de que una persona puede cambiar tu vida si está dispuesta a darte una oportunidad. Y de que tu responsabilidad, después de recibir esa oportunidad, es crear oportunidades para otros. La audiencia se puso de pie en una ovación estruendosa. Patricia, sentada en la primera fila junto a Andrea, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de la ceremonia, en el cóctel de celebración, un joven mecánico se acercó a Roberto. Profesor Sánchez, soy Juan Martínez, me gradué de su escuela hace 2 años. Solo quería decirle que gracias a lo que aprendí con usted, abrí mi propio taller hace 6 meses. Ya tengo 5 mecánicos trabajando para mí y a todos les enseño los mismos valores que usted me enseñó a mí. Roberto sonrió y estrechó la mano del joven. Eso me hace muy feliz, Juan, pero recuerda, el éxito verdadero vendrá cuando tus mecánicos abran sus propios talleres y transmitan esos valores a otros. Así es como cambiamos la industria completa. Esa noche, ya en casa, Roberto se sentó en el jardín bajo las estrellas. Andrea se había ido a una fiesta con amigos para celebrar su admisión a la UDEM con beca completa. La casa estaba en silencio, dándole tiempo para reflexionar. Su teléfono sonó. Era Patricia. Roberto, solo quería felicitarte de nuevo. Fue un discurso hermoso. Gracias, Patricia, y gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Sabes?, dijo Patricia pensativa. Ese día hace 6 años, cuando entré a Los Reyes con mi Mercedes, yo estaba probándote, es verdad, pero también estaba apostando que mi instinto sobre tu carácter era correcto, y tengo que decirte que ha sido la mejor apuesta de mi carrera. No fue una apuesta, respondió Roberto, fue una inversión, y espero seguir dándote retornos durante muchos años más. Ya me has dado más retornos de los que esperaba, dijo Patricia con emoción en su voz. Has transformado la cultura de toda mi empresa. Has creado una escuela que está cambiando vidas. Has demostrado que hacer las cosas correctamente no solo es moralmente correcto, sino también económicamente viable. Eso no tiene precio. Después de colgar, Roberto permaneció en el jardín mirando las estrellas. Pensó en su padre, preguntándose si estaría orgulloso. Pensó en su esposa, deseando que pudiera ver en qué se había convertido Andrea. Pensó en don Armando, esperando que el viejo hubiera encontrado paz después de perder su taller. Pero principalmente pensó en todos los estudiantes que habían pasado por su escuela, en los mecánicos que trabajaban en los talleres de Patricia, en las personas cuyas vidas había tocado de alguna manera. Ese era su verdadero legado. Al mes siguiente, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Reyes. Roberto, soy Rodrigo. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito pedirte un favor. Roberto sintió una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué tipo de favor? Después de que mi papá vendió el taller, he estado trabajando en diferentes lugares, pero nada ha funcionado. Me di cuenta de que no sé realmente cómo manejar un taller. Solo pensaba que lo sabía. Escuché que tienes una escuela técnica. ¿Aceptarías a alguien de 32 años como estudiante? Roberto se quedó en silencio por un momento, sorprendido. ¿Estás diciendo que quieres entrar a mi escuela? Sé que suena ridículo, admitió Rodrigo. Después de cómo te traté, no tienes
tienes ninguna razón para ayudarme, pero me gustaría aprender no solo mecánica, sino la manera correcta de hacer las cosas, la manera que tú haces las cosas. Roberto pensó en Patricia, en cómo ella le había dado una oportunidad cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Pensó en el ciclo de gratitud que había estado perpetuando durante los últimos 6 años. La próxima generación comienza en febrero, dijo Roberto finalmente. Si realmente quieres aprender, tienes un lugar. Pero te advierto, no va a ser fácil. Y no voy a darte ningún tratamiento especial por nuestra historia. No espero tratamiento especial, respondió Rodrigo humildemente. Solo quiero la oportunidad de aprender y de ser mejor persona. Entonces nos vemos en febrero, dijo Roberto. 3 meses después, Rodrigo Reyes estaba en el taller de la escuela, con las manos sucias de aceite, aprendiendo a diagnosticar un sistema de frenos junto a estudiantes 10 años menores que él. Roberto observaba desde la distancia, reconociendo que esta era otra forma de cerrar el círculo. El tiempo pasó y la Escuela Técnica Automotriz del Norte continuó creciendo. Abrieron un segundo campus en Saltillo, luego un tercero en Reynosa. Cientos de estudiantes pasaron por sus aulas, cada uno llevándose no solo habilidades técnicas, sino también una filosofía de trabajo basada en la honestidad, la excelencia y la dignidad del oficio. Roberto nunca olvidó sus raíces. Cada año, en el aniversario del día en que Patricia entró a Los Reyes, él y Patricia se reunían en la taquería Don Rafa para recordar cómo comenzó todo. Era su tradición privada, una forma de mantenerse conectados con el momento que cambió ambas vidas. En uno de esos encuentros, 10 años después de su primer encuentro, Patricia le hizo una pregunta. ¿Alguna vez te has arrepentido de cómo salieron las cosas? Quiero decir, ¿alguna vez deseas que Rodrigo no te hubiera despedido? Roberto consideró la pregunta seriamente. Sabes, en el momento fue devastador. Pensé que mi mundo se estaba acabando, pero ahora mirando hacia atrás, ese despido fue un regalo. Me sacó de una situación cómoda pero limitada y me empujó hacia algo mucho más grande. Si todavía estuviera en Los Reyes, seguiría siendo solo un mecánico. Buen mecánico, pero solo eso. Ahora soy un educador, un mentor, alguien que está cambiando una industria completa. Así que no me arrepiento de nada. Patricia sonrió. Esa es la respuesta correcta. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Rodrigo se graduó el mes pasado con honores. Ahora trabaja en uno de nuestros talleres y es uno de los mejores empleados que tenemos. Aprendió humildad de la manera difícil. Me da gusto, dijo Roberto sinceramente. Todos merecen una segunda oportunidad. Años más tarde, cuando Roberto cumplió 50 años, la escuela organizó una celebración masiva. Más de 500 exalumnos asistieron, muchos ahora dueños de sus propios talleres exitosos, otros gerentes técnicos en empresas importantes. Algunos incluso habían abierto sus propias escuelas siguiendo el modelo de Roberto. Durante la celebración, Luis, aquel estudiante problemático de la primera generación, ahora instructor principal de la escuela, tomó el micrófono. Profesor Roberto, dijo con voz emocionada, todos los que estamos aquí somos prueba viviente de que una persona puede cambiar el mundo, un estudiante a la vez. Usted nos enseñó que ser mecánico no es solo un trabajo, es una vocación. Nos enseñó que la honestidad y la excelencia no son opcionales, son fundamentales. Y nos enseñó que cuando recibimos una oportunidad, nuestra obligación es crear oportunidades para otros. La multitud estalló en aplausos. Roberto miró a su alrededor y vio caras de todas las edades, hombres y mujeres que él había ayudado a formar, cada uno ahora formando a otros. El ciclo continuaba expandiéndose. Andrea, ahora ingeniera industrial trabajando en una empresa internacional pero viviendo aún en Monterrey, se acercó a su padre con lágrimas en los ojos. Mamá estaría tan orgullosa de ti, papá. Espero que sí, mija, respondió Roberto abrazándola. Todo lo que he hecho ha sido para honrar su memoria y para darte un futuro mejor. Lo lograste, dijo Andrea, y no solo para mí, para cientos de personas. Patricia se acercó a ellos. Ahora tenía 52 años, con algunas canas en su cabello, pero la misma energía y determinación de siempre. Roberto, tengo un último regalo para ti. Sacó un sobre y se lo entregó. Roberto lo abrió y encontró las escrituras de la casa en la colonia del Valle a su nombre. Patricia, no puedo aceptar esto, protestó Roberto. Ya está hecho, dijo Patricia firmemente. Esa casa ha sido tu hogar durante más de 10 años. Es tuya.
Patricia, considéralo un bono por todo lo que has construido. Grupo Automotriz del Norte vale 5 veces más de lo que valía cuando te contraté y la escuela es reconocida en todo el país. Te lo has ganado. Roberto abrazó a Patricia, sin palabras, para expresar su gratitud. Después de todo este tiempo, ella seguía cambiando su vida. Esa noche, cuando todos se habían ido, Roberto se quedó solo en el taller de la escuela. Caminó entre las estaciones de trabajo, recordando a cada estudiante que había pasado por ahí. En la pared principal colgaba una fotografía de su padre, en su antiguo taller, una foto que Roberto había rescatado años atrás. «Lo logramos, papá», susurró Roberto a la fotografía. «Tu enseñanza no murió contigo. Vive en mí, en mis estudiantes, en los estudiantes de mis estudiantes. El legado continúa». Apagó las luces del taller y salió a la noche de Monterrey. Subió a su camioneta, ya no el viejo Tsuru, sino una pick-up moderna que había comprado 2 años atrás y condujo hacia su casa. Su casa. Las palabras todavía se sentían irreales. Al llegar, encontró a Andrea esperándolo en la sala. «Papá, quiero decirte algo importante. Recibí una oferta de trabajo en Alemania. Es una oportunidad increíble, pero significaría dejarte solo». Roberto sonrió y se sentó junto a ella. «Mija, yo no estaría solo. Tengo mi escuela, mis estudiantes, mis amigos. Y tú tienes que vivir tu propia vida, crear tu propio camino. Así es como funciona el ciclo. Yo te di oportunidades. Ahora tú tienes que tomar esas oportunidades y volar». Andrea lo abrazó fuerte. «Eres el mejor papá del mundo. Y tú eres la mejor hija», respondió Roberto. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti». 6 meses después, Roberto estaba en el aeropuerto despidiendo a Andrea. Mientras la veía alejarse hacia la puerta de embarque, sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Su pequeña niña era ahora una mujer exitosa, comenzando su propia aventura. Al regresar a su camioneta, su teléfono sonó. Era un número desconocido de Tampico. «¿Profesor Roberto Sánchez?» «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Fernando Gutiérrez. Soy director de una preparatoria técnica en Tampico. Uno de sus exalumnos, Juan Martínez, nos habló de su escuela y su metodología. Nos gustaría que viniera a darnos una capacitación sobre cómo implementar sus métodos de enseñanza». Roberto sonrió. El ciclo continuaba expandiéndose, llegando a lugares que él nunca había imaginado. «Será un placer», respondió. «Cuéntenme más sobre su programa». Mientras conducía de regreso a casa, Roberto reflexionó sobre el viaje increíble que había sido su vida. Desde aquel día, hace más de 10 años, cuando Rodrigo Reyes lo despidió injustamente, hasta ahora, siendo reconocido nacionalmente como un líder en educación técnica automotriz, todo había comenzado con un simple acto: arreglar el auto de una desconocida sin esperar nada a cambio. Ese acto de honestidad había activado una cadena de eventos que no solo transformó su vida, sino la de cientos de personas más. Roberto entendió entonces la verdadera lección. No se trataba de que Patricia lo rescatara, se trataba de que él siempre había tenido el talento y los valores necesarios para triunfar. Patricia simplemente le había dado la plataforma para demostrarlo. Y ahora él estaba dando esa misma plataforma a otros. El pobre mecánico que fue despedido injustamente se había convertido en un maestro respetado, un director exitoso, un padre orgulloso. Pero más importante, se había convertido en un multiplicador de oportunidades, creando el mismo tipo de transformación que Patricia había creado para él. Y ese, comprendió Roberto, mientras el sol de Monterrey se ponía en el horizonte, era el verdadero significado del éxito. No solo cambiar tu propia vida, sino usar ese cambio para iluminar el camino de otros que todavía caminaban en la oscuridad. La historia de Roberto Sánchez no era solo la historia de un mecánico que encontró una segunda oportunidad. Era la historia de cómo un acto de bondad puede crear ondas que se expanden infinitamente, tocando vidas que nunca conocerás, creando cambios que nunca presenciarás, construyendo un legado que vivirá mucho después de ti. Y en algún lugar de esa ciudad industrial, bulliciosa y llena de vida que era Monterrey, otro joven mecánico estaba enfrentando su propio momento de crisis, sin saber que pronto alguien, quizás uno de los estudiantes de Roberto, le daría la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El ciclo continuaba y continuaría por siempre. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias
historias inspiradoras como esta.